Bienvenidos a Ingeniería Colosal. Hoy nos adentramos en uno de los conceptos más disruptivos, polémicos y técnicamente desafiantes de la historia moderna, el hiperloop. Imaginad un mundo donde podáis viajar de Madrid a París en menos de una hora, o de Nueva York a Washington en apenas 30 minutos, moviéndoos a más de 1200 km por hora dentro de un tubo de vacío. Diseñado por el visionario Rafael Viñoly, propuesto originalmente por Elon Musk en 2013 como el quinto medio de transporte, el hiperloop prometía revolucionar nuestra forma de entender la distancia. Sin embargo, tras más de una década de pruebas, prototipos y miles de millones de dólares invertidos, la pregunta sigue en el aire. ¿Es esta la ingeniería de vacío más avanzada que existe o simplemente un proyecto muerto que chocó contra la cruda realidad de la física y la economía? Si quieres descubrir la verdad técnica detrás de las cápsulas supersónicas, suscríbete al canal. Activa la campanita ahora mismo y deja un comentario sobre si te subirías a un vehículo que viaja al vacío a 1000 km por hora. Para entender el hiperloop, primero debemos analizar el enemigo número uno de la velocidad, la resistencia aerodinámica. Cuando un tren convencional o un avión se mueve, tiene que desplazar una enorme masa de aire frente a él. A medida que la velocidad aumenta, la resistencia crece de forma exponencial, consumiendo cantidades masivas de energía. El hiperloop propone una solución radical: eliminar el aire. La idea es construir tubos de acero gigantescos de los que se extrae casi todo el oxígeno, creando un entorno de baja presión similar a la atmósfera a 60.000 metros de altura. En este vacío parcial, una cápsula de pasajeros puede deslizarse con una fricción mínima, permitiendo alcanzar velocidades subsónicas con un consumo energético ridículamente bajo en comparación con un motor a reacción. Hablemos de la física de la levitación y la propulsión. El hiperloop no utiliza ruedas, ya que a 1000 km por hora la fricción mecánica destruiría cualquier rodamiento convencional. En su lugar, utiliza levitación magnética o maglev. Mediante potentes imanes en la base de la cápsula y en los rieles del tubo, el vehículo flota, eliminando el contacto físico. Para la propulsión, se utilizan motores lineales de inducción distribuidos a lo largo del tubo. Estos motores funcionan como un acelerador electromagnético que empuja la cápsula de forma constante. Es, en esencia, un cañón de riel diseñado para transportar seres humanos de forma segura y eficiente. La complejidad de coordinar estos campos magnéticos a velocidades supersónicas es uno de los mayores hitos de la ingeniería eléctrica contemporánea. Sin embargo, el vacío perfecto no existe en la Tierra, y aquí es donde la ingeniería de materiales se pone a prueba. Mantener un vacío constante en un tubo de cientos de kilómetros de longitud es un desafío hercúleo. Cualquier pequeña fisura, una junta mal sellada o incluso la expansión térmica del acero bajo el sol, podría causar una implosión catastrófica o la pérdida de presión. Los ingenieros han tenido que diseñar juntas de expansión ultracomplejas que permitan al tubo respirar y moverse sin perder la estanqueidad. Si una cápsula a 1000 km por hora chocara con una bolsa de aire repentina debido a una fuga, la desaceleración sería equivalente a chocar contra un muro de hormigón. Uno de los problemas técnicos más críticos es el llamado límite de Kantrovitz. En un tubo cerrado, si la cápsula se mueve demasiado rápido, el aire que queda frente a ella no puede escapar por los lados y empieza a acumularse, actuando como un pistón que frena el vehículo. Para solucionar esto, el diseño original de Musk incluía un compresor masivo en la parte delantera de la cápsula que succionaría el aire residual y lo expulsaría por la parte trasera, usándolo además para crear un cojín de aire sobre el que flotar. Esta solución técnica es una obra maestra de la termodinámica, pero añade una complejidad mecánica y un peso que muchos prototipos actuales han intentado simplificar mediante levitación magnética pura. Suscríbete al canal y activa la campanita ahora mismo, porque lo que viene sobre el cierre de Virgin Hyperloop y los nuevos proyectos europeos te dejará helado. Hablemos de la realidad del mercado. En los últimos años, hemos visto el auge y la caída de gigantes como Virgin Hyperloop. La empresa, respaldada por Richard Branson, llegó a realizar las primeras pruebas con pasajeros humanos en el desierto de Nevada, alcanzando velocidades de 170 km por hora en un tubo de 500 metros. Fue un momento histórico para la ingeniería, pero poco después, la empresa anunció que abandonaba el transporte de pasajeros para centrarse únicamente en la carga de mercancías, antes de cerrar sus puertas definitivamente en 2024. Este fracaso no fue por falta de tecnología, sino por los costes astronómicos de construcción, estimados en más de 100 millones de dólares por kilómetro. La ingeniería puede resolver el vacío, pero ¿puede la economía resolver la factura?
A pesar de las noticias negativas en Estados Unidos, el hiperloop no está muerto, se ha mudado de continente. En Europa, empresas como Celeros en España y Art Hyperloop en los Países Bajos están liderando la carga. Estos ingenieros están aprendiendo de los errores de los primeros prototipos, buscando diseños más modulares y sistemas de propulsión integrados en la propia cápsula para reducir el coste de la infraestructura del tubo. Además, China está construyendo su propia pista de pruebas de alta velocidad en la provincia de Shanxi, con el objetivo de integrar el hiperloop en su ya masiva red de alta velocidad ferroviaria. Para China, esto no es un experimento de Silicon Valley, es una cuestión de soberanía tecnológica y eficiencia logística nacional. La seguridad es el elefante en la habitación cuando hablamos de viajar en un tubo de vacío. En un avión, si hay un problema, tienes paracaídas o la posibilidad de un aterrizaje de emergencia. En un tubo de vacío, si la cápsula se detiene, los pasajeros están atrapados en un entorno sin oxígeno. La ingeniería de seguridad del hiperloop debe incluir sistemas de presurización de emergencia redundantes, esclusas de salida cada pocos kilómetros y protocolos de frenado magnético que funcionen incluso si hay un apagón total de energía. Cada cápsula es, en realidad, una nave espacial que vuela a ras de suelo, y los estándares de certificación deben ser tan estrictos como los de la NASA o la ESA. Miremos el impacto ambiental y energético. Uno de los mayores argumentos a favor del hiperloop es su sostenibilidad. Al operar con electricidad y en un entorno sin fricción de aire, el consumo por pasajero es una fracción de lo que consume un avión comercial. Además, los tubos pueden cubrirse con paneles solares, convirtiendo la propia infraestructura en una planta de generación de energía limpia. La ingeniería civil aquí tiene la oportunidad de crear el primer sistema de transporte masivo con huella de carbono negativa, algo vital en nuestra lucha contra el cambio climático. Pero para llegar a ese futuro verde, primero debemos superar la barrera de la construcción masiva y la expropiación de terrenos para trazar líneas perfectamente rectas. ¿Por qué líneas rectas? A 1200 km por hora, cualquier curva, por mínima que sea, generaría fuerzas G laterales que serían insoportables para el cuerpo humano. Esto significa que el hiperloop no puede seguir el trazado de las carreteras o vías de tren actuales. Requiere túneles rectos o viaductos masivos que atraviesen montañas y valles sin desviarse. Esta rigidez geométrica es uno de los mayores desafíos logísticos y legales. La ingeniería de túneles, liderada por empresas como The Boring Company, es una pieza clave de este rompecabezas, buscando reducir los costes de excavación para que el hiperloop sea viable bajo tierra, protegido de las inclemencias del tiempo y de la expansión térmica. En conclusión, el hiperloop se encuentra en una encrucijada tecnológica fascinante. No es un proyecto muerto, pero sí es un proyecto que ha pasado de la fase de hype mediático a la fase de ingeniería realista y sobria. Estamos aprendiendo que construir un tubo de vacío de 1000 kilómetros es mucho más difícil que lanzar un cohete al espacio. Pero la historia de la ingeniería nos enseña que lo que hoy parece imposible, mañana es cotidiano. El tren de vapor fue considerado peligroso y absurdo en su inicio, y hoy es la base de nuestra civilización. El hiperloop es la prueba de fuego para nuestra capacidad de innovar en el mundo físico, más allá de las pantallas y el software. Estamos ante una evolución necesaria del transporte. Los aviones son rápidos pero contaminantes y dependen de aeropuertos alejados. Los trenes son eficientes pero lentos para distancias continentales. El hiperloop busca llenar ese vacío, uniendo ciudades como si fueran paradas de metro. La próxima década será decisiva para ver si los prototipos europeos y chinos logran estandarizar la tecnología y reducir los costes. La ingeniería de vacío está lista, ahora solo falta la voluntad política y financiera para dar el salto al hiperespacio terrestre. Gracias por acompañarnos en este análisis exhaustivo en Ingeniería Colosal.